Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes, profesora Lady Joana Pereira Moreno. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de Cátedra para la Paz. Muchísimas gracias a nuestro equipo CID del Campus Bucaramanga por la gestión y por traernos esta maravillosa invitada tan especial desde el Campus Bucaramanga y la Facultad de Psicología. Para nosotros es un privilegio contar con ponentes tan importantes como ustedes que ya han hecho investigación en todas estas temas relacionados con derechos humanos y asociados a temas de paz en Colombia. Bienvenidos a todos por participar y gracias de Cátedra para la Paz. Y contarles que Cátedra para la Paz es una iniciativa que se ha venido gestando desde el año 2019. Inicialmente, la idea surgió del campus Neiva con el profesor Oscar David Tirano, pero con el tiempo entonces ya nos hemos articulado otros campus y ya se han venido sumando a esta maravillosa estrategia a nivel multicampus. Hoy pues nos acontece ya la presencia de más campus, en este caso tenemos el día de hoy Bucaramanga. No siendo más, decirles que la Cátedra para la Paz ha generado un gran impacto no solamente en la Universidad Cooperativa de Colombia, sino también en nuestras regiones, en cada uno de los diferentes campus, ha hecho eco también en ponentes no solamente de nuestra universidad, sino a nivel externo. Hemos tenido otras universidades que han querido unir a esta maravillosa estrategia que nos concierne a todos como no solamente como país, ¿sí? Sino también a nivel personal y también nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias, ¿sí? Competencias como resolución de conflictos, competencias, por ejemplo, como argumento crítico, argumentación crítica Chévere. y además, claro, el enfoque de visibilizar la producción no solamente de profesores, sino también de estudiantes. Entonces, esto ha sido una maravillosa estrategia que hemos tenido también para hacer como eco en esos productos o en esos proyectos que ustedes también, profesores, han tenido en sus investigaciones, que sea esta la forma de llevar el conocimiento y transportarlo a todas estas regiones o a estos campos. Muchísimas gracias a todos y bienvenida, profesora Lady Joana. Le cedo el espacio, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes y entonces damos inicio a nuestra conversación de Cátedra de Paz. Bueno, como ya les han informado, el tema central de hoy es hablar sobre derechos humanos en los adultos mayores. Ya me presentaron, entonces pasamos. Si quieres, Leidicita, vamos a dar inicio con, pasamos la segunda diapositiva, por favor. Ya voy, profe, regala un momento que ahora se bloqueó. Si quiere me la puede compartir a mí también y si hay de pronto alguna situación y yo le proyecto a la profesora, como quiera. Vale, voy, intento. Ah, ok, ya estamos viendo, Lady. Bueno, vamos a dar inicio con un video. Es un video, no es un video, realmente es un cortometraje, se llama, que es denominado La Soledad o Soledad. Es un cortometraje como para adentrarnos un poco en este mundo del adulto mayor e ir entendiendo un poco el quehacer o el hacer de todo ese proceso de los derechos humanos. Entonces vemos el cortometraje, miramos un poco de socialización qué les quedó después de compartir el cortometraje y continuamos con la presentación. No estamos escuchando, Lady. De pronto sí lo compartiste con audio. Sí. Y yo fui hasta allá, pero no estaba.
No se está escuchando. Sí, de pronto verifica si estás compartiendo con audio del computador. ¿Me confirman, por favor? Parece que sí. Pero, Ah, ahora sí. Midnight, where the stars and you. Midnight, and a rendezvous. Your arms held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars and midnight, where the stars and you. Midnight, and a rendezvous. Your arms held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars and Buenos días. Buenos días, Soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? No estamos mal, vamos tirando. Vamos al pasito diario. Claro, mujer, claro. ¿Lleva usted mucho rato esperándome? ¿Qué va? Si me acabo de levantar. ¿A dónde quiere que vayamos hoy? Donde tú quieras, donde tú quieras. Está usted muy elegante. Oh, como siempre, hija, como siempre.
Bueno, muy bien. Entonces yo quiero preguntarle a los asistentes, a los 27 asistentes, ¿qué encontraron en ese cortometraje? ¿Quién me quiere decir? Bueno, empiezo yo, pido la Dale. palabra. No, usted me dejó lagrimeando acá, profesora. Ok. Porque claro, porque como yo siempre, pues a mí siempre me ha parecido cuando uno llega a esa edad, como que es la edad de más cuidados, como es la edad más, cierto, que uno tiene que estar más pendiente de la persona. Bueno, como que es la edad de mucho estar ahí presente. Entonces, cuando yo veía ese video, yo decía, bueno, por ejemplo, en el caso de mi madre que le gusta vivir sola, no es porque uno es cierto, pero hay ellos llegan a cierto, que dicen, no, es que yo vivo sola, me la independencia, yo no quiero ser una carga para mis hijos o para mis hijas. Entonces ellos obviamente no quieren abandonar su casa y uno ya tiene una vida, un hogar. Entonces ellos lo que hacen es estar en la casa de siempre, de toda la vida, y ahí quieren estar. Y ellos a la final de pronto uno piensa que están solos, pero ellos les gusta de pronto sentirse en su propia casa y que nadie les esté estorbando el camino, digámoslo así, entre comillas. Además, porque ellos ya vienen con otras costumbres, o sea, ya con otras costumbres y ellos, bueno, no sienten con la misma libertad que estar de pronto en casa de los hijos. Entonces ya lo último, cuando vi que llegaba la hija, ¿cierto? Era la hija a visitarlo y él se le vio como la sonrisa, ¿cierto? Sabía que de pronto quién podía ser. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor no estaba tan solo como todos pensábamos que podía estar. Al principio cuando uno lo veía así, que se levantaba, que si uno ya, y no, que eso le da tan bravo. Pero después uno dice, a lo mejor no es que esté tan solo. Algunos sí lo estarán y sentirán la soledad, pero pues a lo mejor no. El hecho de tener a la familia así sea distante, pero que estén pendientes, eso es algo muy satisfactorio. Pues Ujú. Muy bien. Vale, muchísimas gracias por tu participación, Judicita. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué les dejó este cortometraje? Lady, hola, buenas tardes a todos. Buenas Sí, a mí tardes. también se me hizo un nudito en la garganta porque para allá vamos todos, ¿no? Y da como un poquito de vértigo y de susto de pensar cómo van a ser mis días, ¿no? Y de pronto Judicita entendió la hija, pero No cuando es la hija. dijo la soledad, fue como la soledad es mi amiga y la estoy Ujú. esperando todos los días y me acompaña en mi vida. Correcto. Entonces, pero sin embargo, él se alistaba como si fuera una persona, una compañía. Entonces sí Ujú. suscitó en mí como, ¿cómo seré yo? ¿Cómo seré yo a esa edad? Ajá. Muy bien, sí. La, la persona que llega es finalmente la cuidadora de él. Él contrata a esa cuidadora y ella va algunas mañanas a hacer recorridos con él. Lo lleva donde él quiera ir, a donde lo quiera acompañar. Bueno, ¿alguien más quiere participar? anímense en todos, que por eso se llama cátedra, porque la Cátedra idea de es que paz. todos Exacto. participemos, Ujú. exactamente. Ujú. La cátedra es eso, un conversatorio. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Somos 29. Bueno, Bueno. entonces sigamos. Vale, muy bien. Continuamos entonces, Lenisita, con la presentación. Entonces vamos a dar como el origen de estos derechos humanos, parándonos un poco ya en el cortometraje, lo que nos dejó de todo esto que Judy y Joana han compartido, de esta expectativa de lo que yo veo con mis papás, de lo que yo veo en mi futuro y de lo que vimos allí. Entonces es importante revisar dentro de los orígenes de los derechos humanos que cada uno de ellos está dado desde la dignidad de nosotros como seres humanos, entendiendo que cuando hablamos de dignidad humana es un valor intrínseco en cada uno de nosotros. ¿Por qué y para qué existen estos derechos humanos? Existen obviamente para evitar
la opresión, las arbitrariedades y el abuso del poder. ¿Qué buscan? Buscan resolver efectivamente todos los problemas que aquejan a la humanidad, implicando, por supuesto, compromisos en reconocimiento, aceptación, respeto y protección, que son básicamente los derechos más fundamentales dentro del adulto mayor o los cuidados que más requiere el adulto mayor. Por eso, cuando hablamos del origen de los derechos humanos, decimos que estos son inherentes a todos nosotros sin ningún tipo de distinción. Es decir, sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o cualquier otra condición. Para ello, es importante entender que estos derechos humanos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Por tanto, en la vejez no es que se interioricen los derechos humanos, es que desde que nosotros nacemos hasta que vamos avanzando en cada uno de nuestro ciclo vital, vamos instaurando o vamos teniendo derecho a estos derechos humanos. Muy bien, continuamos entonces. Frente a este origen de los derechos humanos, encontramos ahora unas características. Si quieres pasamos la diapo. Estas características están mediadas para poder entender cuál es esa, cómo es que se desglosan esos derechos humanos para poderlos ir entendiendo. Entonces, la primera característica es que son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque estos derechos humanos nos llevan a nosotros a vivir dignamente. Son derechos humanos universales, porque todos los humanos, independientemente de nuestro sexo, género, edad, posición social, económica, política y religión, los necesitamos. Absolutamente preexistentes. ¿Por qué? Porque estos aparecen con la persona y no son creados ni por actos de autoridad, sino que son surgidos de nuestra propia ley, porque nosotros mismos quisimos que eso pasara. Son anihilables. ¿Por qué? Porque tienen un sentido que ya no se pueden negociar, no se pueden prestar. Yo no puedo renunciar a esos derechos por mi propia voluntad. Yo renuncio a mi derecho de la salud, yo no lo puedo hacer porque me quedaría sin ese préstamo. Son imprescindibles porque todos estos derechos humanos son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Entonces, como les decía anteriormente, desde que yo estoy naciendo o desde que la persona nace hasta que ya llegamos a nuestra muerte, tenemos esos derechos, esas características. Son indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede ir en contra del uno o del otro. Y son innatos. ¿Por qué son innatos? Porque pertenecen a los seres humanos, como les estoy diciendo, desde nuestro origen y nacimiento. Y son absolutamente necesarios porque sin estos derechos nosotros no podríamos vivir dignamente. Acuérdense que cuando iniciamos en el origen les estaba explicando que se habla de dignidad humana como valor intrínseco, ¿vale? Continuamos entonces con las características. Otra de las características es que son limitados, llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás, los justos intereses de la comunidad y la convivencia social. Donde comienzan los derechos de los demás, están los míos. No paso por encima de nadie. Son absolutamente incondicionales. No se encuentran supeditados a exigencias legales o algún ordenamiento. Solo pertenecen a la raza humana. Por eso muchas personas han luchado por los derechos humanos en diferentes circunstancias para que nosotros podamos acogerlos y podamos trabajar
y gozar de todo lo que hoy en día podemos gozar, de esos días festivos, de esas conmemoraciones del Día de la Mujer, de esas conmemoraciones del Día del Niño, la conmemoración del adulto mayor. Entonces, por eso es que una de las características fundamentales de los derechos humanos es esa incondicionalidad. Y son progresivos porque fueron reconocidos para garantizar que no tengan ningún efecto regresivo. O sea, ellos continúan y son absolutamente interdependientes porque dependen el uno del otro. Por supuesto, como todo, tiene unos límites y esos límites están encasillados en varios factores, pero yo les traje como 4 fundamentales, que es no abusar de los propios derechos, respetar los derechos ajenos, no alterar el justo orden público y cumplir con ese orden jurídico establecido. Siendo esto, entonces ahora nos vamos a ¿para qué nos sirven esos derechos humanos? Esos derechos humanos nos sirven para contribuir en el desarrollo integral de las personas. Delimitar la esfera de autonomía que cada uno de nosotros tenemos, valga esta redundancia, y ello nos lleva a actuar libremente, establecer los límites frente a las actuaciones de ciertos servidores con el fin de prevenir los abusos de poder o actos indebidos en el ejercicio de cierta función. Por supuesto, los derechos humanos nos sirven para crear canales y mecanismos de participación que faciliten a las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y la adopción y las decisiones comunitarias. Ahora bien, dentro de, una vez pasamos a para qué sirven estos derechos humanos, llegamos a reunir todos estos procesos. Entonces ya miramos, ya abarcamos cuál fue el origen, cuáles son esas características, para qué nos sirven los derechos humanos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los valores de esos derechos humanos. Hacer un poquito de remembranza frente a la historia de estos valores y recordar que estos fueron consensuados el siglo pasado, en el siglo XX, y ellos lo que hicieron fue instruir un nuevo orden global en respuesta a toda esa devastación ocasionada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense que los derechos humanos nos dicen que todas las personas, por el solo hecho de ser seres humanos, y como les decía anteriormente, o como hablamos en el origen, sin distinción alguna, hacemos uso de los derechos y, por supuesto, estamos inmersos en los valores que nos están entregando. ¿Cuáles son esos valores? La dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la solidaridad, la seguridad y la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que estos derechos y libertades han sido reconocidos por ¿quiénes? Por la comunidad internacional, que eso es bien importante para que ellos nos ayuden a proteger los instrumentos legales dentro de este proceso. Y por supuesto, también gracias a todo este trabajo que se ha conseguido, se ha podido generalizar la aceptación de la dignidad tanto del hombre como de la mujer, para que nos resulte a nosotros absolutamente obvio el haber tenido y el estar gozando de todos los beneficios, porque dentro de todo esto se engloba lo que se llama la dignidad del ser humano, o que hace una base clara de ello. Reconoce a todas las personas. Reconoce a todas estas personas como sujetos de derecho y deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado. ¿Quiénes son los pares? Las mismas personas que están dentro del ciclo vital. La comunidad somos todas las personas que rodean las otras personas. Es decir, mi comunidad en este momento son ustedes y yo soy su comunidad. Y el Estado, que son los que garantizan que todo este proceso se dé. Por tanto, seguimos, Ladycita, por tanto, el adulto mayor, o entendemos que el adulto mayor son esas personas
que cuentan con 60 años o más según nuestra normatividad nacional colombiana. Esta es una etapa del ciclo vital que posee su propio conjunto de roles, responsabilidades, expectativas y estatus. Es un poco lo que nos compartía Judy cuando nos daba la reflexión del cortometraje, ¿no? Ella vive sola porque quiere vivir sola. Ah, bueno, eso hace parte de su expectativa, hace parte de su estatus, hace parte de su propio conjunto de cómo ella quiere seguir llevando su rol, cómo quiere ella asumir sus responsabilidades, seguramente para no ocasionar ciertos atropellos con sus familias. Entonces, desde allí tenemos que entender el adulto mayor, porque ellos hacen un establecimiento histórico desde su cultura y su sociedad. Por eso, cambiar ese paradigma es difícil, es dificultoso cambiar ese paradigma porque ellos tienen su propio conjunto de imaginarios donde los lleva a establecerse en un lugar. Por ello, cuando se habla, aquí entra a jugar un papel importante un término que se llama o que se refiere al enfoque diferencial. Cuando hablamos de enfoque diferencial, es cuando se debe propender por la eliminación de ciertos estereotipos y barreras para esta población. Entonces nosotros pensamos que esta población ya no piensa, ya no trabaja, ya no hace, entonces tendemos, los que aún no hemos llegado allá, tendemos a limitar los procesos. Entonces, la idea fundamental de este enfoque diferencial es que las personas mayores sean visibilizadas en particularidades, en sus viviendas, necesidades físicas, sociales, económicas y emocionales. A veces creemos que como el adulto mayor no habla, pues nosotros no le hablamos porque ¿qué hablamos con él? ¿Cómo jugamos con él? ¿Qué intervenimos si es que es terco y no piensa como yo pienso? Ningún ser humano va a pensar como nosotros pensamos. Les quiero contar una estadística y es que el 90% de los casos que a nosotros nos preocupan nunca sucede. Siempre hacen parte de nuestros imaginarios. Siempre imaginamos que eso va a pasar y realmente lo importante es entrar a pensar que con este enfoque nos da la prioridad de entender que son seres humanos dignos de derecho, lo cual quiere decir que ellos poseen derechos fundamentales que les incluyen educación, salud, libertad, ¿cierto? Y esa libertad se da desde el cómo quieren vivir, cómo quieren alimentarse, dónde quieren pasar su adultez mayor, qué desean hacer, ¿cierto? Todo ese proceso que los lleva allí. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que además de ello, tenemos que entrar a significar cada una de estas pretensiones en ellos. Es decir, tenemos que verlos como seres humanos autónomos. Y teniendo en cuenta también que desde nuestra Constitución política se establecen los principales derechos. Entonces, allí es donde se nos permite hablar de enfoque diferencial. Y también tenemos que empezar a entender y hablar de inclusión. A veces pensamos que cuando hablamos de inclusión son estas personas con necesidades diferentes, ¿cierto? Pero entendiendo que cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, pero el adulto mayor tiene toda la actitud necesaria para ser corresponsable también de nuestro beneficio, es decir, nosotros lo incluimos en todos los propósitos necesarios. Y también debemos generar una integración. Esta integración
debe darse y debe llevarse en todos los puntos de vista. No se preocupe, mamá, yo le manejo su pensión. ¿Por qué le tengo que manejar su pensión? Sí, mi mamá todavía puede salir sola. Mi mamá, claro, hay diferentes ciclos dentro del adulto mayor. Hasta los 76 años es un adulto mayor funcional. Después de los 72, 76, 75 años, entra otra etapa. Después de los 80 años ya entra otra etapa que ya necesita y requiere ciertos acompañamientos. Ahora, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos, pero tendemos a organizarles la vida sin dejarlos pensar. Es como si fuera una orden. Usted se sale de su casa y se va a vivir para el apartamento. ¿Cómo lo saco de su casa donde es su lugar seguro? Donde es su espacio, donde él se siente bien, donde se puede mover sin problemas, ¿cierto? Donde él puede ser él mismo. Así como pensémonos un segundo cada uno de nosotros en nuestras casas. ¿Qué hacemos un fin de semana? Hay fines de semana que no nos bañamos. Hay fines de semana que no almorzamos. Hay fines de semana que nos levantamos y queremos desayunar a las 11 de la mañana, lo hacemos a las 11 de la mañana. Eso, entonces, si yo ya tengo instaurado en mi casa unas normas, en mi casa unos establecimientos, así lo hace el adulto mayor. Entonces yo pretendo que véngase a vivir conmigo, pero uy, mi mamá se levanta a las 4 de la mañana. Sí, él toda la vida madrugó. Entonces, él en su casa se levanta a las 4, hace todas sus cosas hasta las 7 y a las 7 vuelve y se acuesta. A mí ya no me gusta que él a las 7 esté dormido. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces, es entrar en ese propósito de integración paradigmático de lo que nosotros entendemos y lo que él necesita entender para poder vivir bien, para poder vivir solventadamente. Y cuando hablo de solventadamente no es desde lo económico, sino también en que ellos puedan ser partícipes del desarrollo de la sociedad, tener en cuenta todas esas experiencias de vida, las preferencias con sus derechos. Acá es muy, muy importante entender que el envejecimiento no es una enfermedad. A veces los vemos como personas enfermas. Adulto mayor es igual a enfermo, pero no es así. ¿Por qué? Porque en la adultez mayor, si bien es cierto, no es una enfermedad, sí vienen una mayor alteración molecular. Claro que todo se alteran las células, los órganos vitales. Todo esto ¿qué hace? Pues que nos va acompañando con una breve disminución de esa capacidad para mantener esta homeostasis en una pérdida progresiva de cada uno del rendimiento de esos órganos y sistemas. Entonces, ¿esto qué hace? Que las perspectivas del envejecimiento tenga una declinación gradual del rendimiento para poder mantener esta homeostasis, entendiendo que la homeostasis es ese equilibrio entre los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de manera adecuada. Si nosotros nos pensamos un minutico, también ya hemos visto el cortometraje, ya los he invitado a pensarse en ahorita, es la tercera vez que los invito a que nos pensemos un segundo. Cada uno de nosotros, en las edades que tenemos, en los ciclos vitales en los que estamos, nos imaginemos cómo es mi hoy con una edad de 5 años atrás. Si yo tengo 40, ¿cómo sería convivir con alguien de 35? Si yo tengo 35, ¿cómo sería convivir con alguien de 30? Si yo tengo 15, así. Hagamos pensemos en eso un minutico para poder mirar y simplemente autodiscutirnos que todos nuestros procesos disminuyen. Todo ese proceso homeostático va disminuyendo. Lo que a mí me gustaba hace 5 años, ya hoy no me gusta. Lo que yo hoy disfruto, no lo disfrutaba hace 5 años, ¿cierto? Tal vez hace 5 años cuando me invitaban de rumba, yo a todo decía, sí, yo voy. Ahora me invitan de rumba y digo, no, prefiero estar en mi casa. Entonces, ese es el proceso. Aquí les estoy hablando de un proceso
social. También les estoy hablando de un proceso emocional y también les estoy hablando de un proceso psicológico. Todo esto para poder mirar lo difícil que es que nosotros aislemos esa función normal, es decir, ese dominio fisiológico, y esa función anormal, es decir, el dominio de la patología en el envejecimiento. Cuando hablamos nosotros del envejecimiento normal es cuando vamos produciendo un incremento de la vulnerabilidad, de los cambios fisiológicos del envejecimiento, el efecto que este mismo da en todos los tiempos. Cuando hablamos de lo patológico, entonces es como el paso del tiempo trae declinaciones progresivas, modificaciones morfológicas y fisiológicas que me van afectando a mí y al otro. Entonces es pensar cómo esa intensidad de esos ritmos me va mostrando una notoria vulnerabilidad y variabilidad, pero de manera individual. Por eso acá podemos decir, mi mamá tiene 80 y todavía sale sola, pero también podemos decir, mi mamá tiene 80 y ella ya no sale sola. Entonces, esos procesos son absolutamente individuales. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva. Con ello, viene la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de Personas Mayores, y en el 2023 nos advierte que el envejecimiento efectivamente es un proceso gradual que se desarrolla en el curso de la vida, que conlleva todos los cambios de los cuales ya hemos hablado, los biológicos, los fisiológicos, los psicosociales, los funcionales, y que ellos van variando consecuentemente. Van asociándose y se van interactuando de acuerdo a las dinámicas. ¿A cuáles dinámicas? A las que el sujeto manipula o pertenece de acuerdo al medio en el que él se encuentra. ¿Qué hace o qué dice? Más que hace es qué dice la Convención Interamericana frente a esa protección de esos derechos. Entonces dice que ellos reconocen el respeto que hay en esos derechos humanos, los cuales han sido consagrados en la Declaración Americana de ellos. Reitera el proceso o el propósito de consolidar todo el marco democrático en los regímenes de libertad individual, de justicia social. Trabaja sobre el ideal del ser humano libre. ¿Qué es un ser humano libre? Es ese que está exento del temor, de la miseria, de crear condiciones que le permitan a la persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Yo les decía ahorita, yo trabajo con las familias de los adultos mayores y yo en mi trabajo me encuentro mucho. Ha sido como muy reiterativo esto de que las familias quieren apropiarse de lo económico del adulto mayor. Entonces, que mi papá ya no está y yo le quito, y les quitan las pensiones a los adultos mayores. Muchas familias pelean por una casa, son 11 hijos y pelean por una casa. Yo voy a contarles un caso muy puntual. Hace 20 días me encontré con una familia de 11 hijos, todos muy bien económicamente planteados, laboralmente establecidos, y la señora vive sola. No como el caso de la mamá de Judy, que quiere porque quiere estar sola, porque quiere su espacio, sino esta señora vive sola porque no tiene quien la acompañe. Y los 11 hijos no han podido ponerse de acuerdo para pagar un cuidador. Entonces, esto es lo que nos dice la Convención Interamericana. Venga, trabajemos por un ser humano libre. ¿Yo cómo lo quiero libre? Pues que esta persona esté gozando de sus procesos. Esta persona fue seguramente un psicólogo, fue seguramente un enfermero, fue un ingeniero, fue una secretaria, fue, que ya no lo es. No, ya no lo es, porque él está gozando de algo que nosotros soñamos gozar, que es la pensión. Entonces, él ya trabajó, ya tiene hoy unos derechos instaurados. Y como ser social, yo debo permitir que salga, que disfrute, ¿no? A veces también encontramos hijos absolutamente invasivos que no permitimos que el abuelo, que el adulto mayor o que el papá y la mamá viajen.
Entonces, no, eso por allá no vaya. Entonces uno dice, espéreme, sí hay un momento en la vida en que nosotros los hijos nos convertimos en los papás de nuestros papás, pero tenemos que hacerlo con respeto, con esto que nos está entregando la Convención Interamericana y que nos dice cómo se reafirma esa universalidad y esa indivisibilidad de independencia, de interrelación, de libertades fundamentales, ¿cierto? Y cómo resalta que la persona mayor tiene exactamente los mismos derechos y libertades que nosotros como seres humanos. Voy a ir a salir con unas amigas a tomar. Uy, mamá, ¿qué le pasa? Está loca. Uy, papá, a estas alturas de la vida. ¿Cuáles alturas de la vida? O sea, que alguien levante la mano y me diga en dónde está escrito que hay una fecha de vencimiento para nosotros los seres humanos. Por favor, porque yo a hoy no lo he podido encontrar. Si alguien lo sabe y lo reconoce, le agradecería que me lo fundamentara. ¿Dónde está que yo ya no puedo salir? ¿Usted cómo va a ir a eso? ¿Usted está loca, mamá? ¿Usted por qué va a ir? Porque son los términos que utilizamos con nuestros papás. Entonces que me encontré con mi amiga del colegio de hace 50 años. Sí, ella está en coche y yo estoy con bastón, pero nos vamos a encontrar. Pues entonces yo saco el tiempo, saco el espacio el fin de semana, voy, la llevo, los dejo allá sentados, que hablen todo lo que tengan que hablar y vuelvo por ellos. No sé si aquí hay mamás y las que son mamás de adolescentes, estamos entrando exactamente en lo mismo. Vamos y los dejamos en el centro comercial, vamos y los dejamos en el cine, nos retiramos y volvemos por ellos. Con el adulto mayor hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces, la comisión que nos está diciendo cuando reconoce, reitera, trabaja, reafirma y resalta, entendamos que el adulto mayor es un ser humano con sus particularidades y que como él y que el adulto mayor es igual de digno a cualquiera de nosotros y que tiene igualdad de derechos que cualquier ser humano. Y que dejemos de pensar que es otra cosa ahí. No, es un ser humano. Claro que como les expliqué ahorita, fisiológicamente pues va disminuyendo ciertas acciones, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que él tiene que continuar su vida. Siendo esto, continuamos entonces desde la convención, si quiere, seguimos. Entonces, aquí ya se nos está diciendo que la Comisión Económica, perdónenme un segundo. Uy, perdón. No se le escucha, profe. Profe, silenciaste el micrófono. Ay, sí, perdón. Estaba tomando agüita un ratico. Tal como lo manifiesta entonces acá en esta gráfica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nos dice que el envejecimiento de la población es consecuencia de la evolución del componente de cambio demográfico, fecundidad y mortalidad. Entonces, aquí que estamos viendo cómo se está definiendo el aumento progresivo de la proporción de las personas de 60 años y más. En la siguiente diapositiva, el DANE nos hace unas proyecciones, si quiere la pasa, eso. El DANE nos hace unas proyecciones de esa población mayor en Colombia, del 2020 al 2070. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia y América Latina envejecen más rápido que otras regiones del mundo. Después del 2070, como ustedes ven acá, Colombia tendrá un nivel de envejecimiento similar al de Europa, Asia y Norteamérica. En la otra plantilla nos está diciendo, nos hace un comparativo del cambio poblacional del 2003, 2023 y 2043. ¿Qué nos están diciendo aquí? En el 2023 las mujeres representaban el 55.4% y los hombres el 44.5%. Pero si vamos al 2043, el porcentaje aumentará en un 13%. Entonces, ¿dónde es que está y dónde radica la preocupación? En que vamos a tener una sobrepoblación
de adulto mayor, entonces lo que tenemos que hacer es redoblar las fuerzas para garantizar los derechos fundamentales de ellos. Entonces vamos a estar sobrepoblados y al redoblar estas fuerzas para que los derechos fundamentales se evidencien, tenemos que trabajar más porque entonces en el 2043, nuestros servicios de salud, educación, recreación y demás, igualdad, ¿dónde van a quedar y cómo nos vamos a aventurar a ello? Entonces, con ello vienen los derechos fundamentales que la Convención nos hace. En la siguiente diapositiva, entonces aquí mostramos cuáles fueron los derechos proclamados por la Convención Interamericana. Entonces está el primer, bueno, puchica, se me olvidó, perdón, el artículo 5. El artículo 5 nos habla de la igualdad y no discriminación por razones de salud. ¿Qué nos dice la Convención? Que queda prohibido, totalmente prohibido que discriminemos a una persona por vejez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues desarrollar enfoques muy específicos de políticas y planes que lleven a que esta persona pueda acceder a estos procesos, que no los podemos discriminar desde el enfoque diferencial, es decir, todas las personas cabemos en esta igualdad de derechos. Entonces, estas personas con discapacidad de diversas orientaciones sexuales, de identidad de género, personas migrantes, ¿sí? Todas esas personas tenemos que tener igualdad de derechos por la edad. El derecho a la vida y a la dignidad de la vejez. Entonces aquí se tienen que adoptar todas las medidas para garantizar el derecho a la vida, pero sobre todo el derecho a vivir con dignidad en la vejez en los últimos días. ¿Qué es vivir en la dignidad en la vejez? Como ya hemos venido hablando, vivir como yo deseo vivir, ¿cierto? Claro está, entrando en algunos parámetros. El derecho a la independencia y en la autonomía. Entonces, la convención, ¿qué dice? Yo sí reconocemos que la persona mayor es digna, miren el término que utiliza, digna de tomar las decisiones y de definir su plan de vida, de desarrollar su vida autónoma e independiente. ¿Qué nos queda a nosotros? Acompañar ese proceso y mirar que con el acompañamiento que hagamos lo vivan dignamente. El derecho a la participación e integración comunitaria. Tiene derecho a la participación activa. Yo quiero ir a votar, ay no mamá, yo no la voy a ir a llevar a votar porque qué pereza hoy levantarse uno ir a votar por esos viejos o por esos políticos. No, venga, así yo lo puedo pensar, acepto mi forma de pensar, pero si mi mamá o mi papá o mi abuelo quiere ir a ejercer su derecho, pues vamos para que él haga parte integral de esa comunidad. El derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. No podemos someternos a ningún tipo de sufrimiento, ni físico, ni sexual, ni psicológico, a ningún tipo de sufrimiento, mucho menos en el ambiente público, ¿no? Mejor dicho, ni en privado ni en público, menos en el público. El derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o desagradables. Entonces, no tiene derecho a nada de esto. Él tiene derecho a una vida digna, ¿cierto? A que el Estado tome todas las medidas legislativas y administrativas para poder prevenir todo este flagelo de tortura y de tratos inhumanos con el adulto mayor. El derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Él quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Hay personas que toman decisiones sobre su vida y hay que respetárselas, ¿cierto? Es que vamos a tomarnos una foto, bueno, es algo, vamos a poner el ejemplo de Judy al inicio. ¿Están todos de acuerdo que tomemos la grabación de esta cátedra? Sí. Por favor, ¿todos están de acuerdo? Mire que ella no empezó a grabar hasta que la gran mayoría del auditorio no le respondió que sí.
Esa es el derecho a brindar consentimiento libre e informado. Todos estamos de acuerdo en que se grave, no pasa nada, ¿cierto? El derecho a que la persona mayor recibe los servicios de cuidado a largo plazo. Entonces, la persona tiene derecho a tener un sistema integral de cuidados que lo provea en qué? En protección y promoción de la salud y la cobertura de todos los servicios. Derecho a la libertad personal, a que sea un ser humano libre, seguro, independiente. Es que mi papá vive solo porque él quiere ser independiente. No, él vive solo porque quiere ser independiente, pero requiere cuidados, requiere seguridad personal, ¿cierto? El derecho a la libertad de expresión y opinión, acceso a la información. Ay, usted cállese que usted esto no tiene ni idea. No, yo puedo conversar, yo puedo dar mi opinión, que yo tenga acceso a la información, que tenga libertad de expresión, de opinión, de elección de los medios. Hoy en día los chicos se ríen mucho porque el adulto mayor no sabe manejar las redes sociales, no sabe manejar los equipos. Pues les podemos enseñar, les podemos decir, les podemos orientar. O sea, eso lo tenemos que hacer. Luego continuamos, creo que es en la otra diapositiva, cuando venimos hablando de los derechos de seguridad social, que ya pues los hemos dicho, la convención dice, protejamos la vida digna del adulto mayor con mecanismos de protección social. Derecho al trabajo, que los adultos mayores tengan un trabajo digno y decente. A veces por ser adultos mayores ya no los contratan. O porque ya están muy avanzados en su edad, empiezan a renegarles los trabajos y a quitarle esa dignidad de igualdad de oportunidades para acceder a ciertas labores. El derecho a la salud, tanto física como mental, sin ningún tipo de discriminación, y que por supuesto se haga una atención integral. El derecho a la educación, la persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de circunstancias. A veces, por ejemplo, en el campo académico, cuando nos llegan estudiantes, bueno, no tan adultos mayores, pero nos llegan estudiantes de 40, de 35, de 60. Los chicos no pueden con ellos y el adulto termina retirándose porque es más la discriminación que se usa en el aula que sus ganas de seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces sería muy ideal que se empezara desde todas las instituciones de educación a generar programas que lleven al adulto mayor a ser parte integral de estos procesos. El derecho a la cultura, la identidad cultural, la participación de las actividades, bueno, lo que ya hemos venido como conversando. Lo mismo, el derecho a la recreación, al esparcimiento, al deporte. Tiene derecho a la recreación, tiene derecho a la actividad física, al esparcimiento, a promover nuevos servicios. Esos servicios, el Estado tiene el derecho a trabajarlos a largo plazo, encaminados ¿a qué? A que seguramente mejore su calidad de vida. El derecho a la propiedad, que goce que haga uso y goce de su intimidad, de su bienestar, de sus procesos que van motivados dentro de todos estos procesos paradigmáticos. El derecho a la vivienda, una vivienda digna, adecuada, a vivir en entornos absolutamente seguros. Ah, es que mi papá está en condición de discapacidad. Perfecto, adecuemos la casa. Uy, no, pero es que si le ponemos los parafrasales, entonces eso se va a ver horrible. No importa. Lo importante es que mi papá o mi mamá estén seguros, ¿cierto? Eso lo hace a que tenga derecho a un ambiente sano de convivencia. No solamente es que nosotros aquí somos paz, amor, pero mi papá está en el último habitación de la casa. El derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Eso también nos lleva a pensar que la persona mayor tenga que estar en una dependencia e independencia, pero que esté plenamente seguro de todos los aspectos de su vida. Con ello, entonces nos queda claro, o espero
que nos haya quedado claro que una persona mayor son estos seres humanos sujetos de derecho de especial protección constitucional, socialmente activos, con garantías, con responsabilidades respecto a sí mismos, a su familia, a su sociedad, ¿cierto? Con un entorno absolutamente inmediato y que las futuras generaciones entendamos que, como lo dijo Joana, vamos a llegar allá y pensemos cómo seríamos o cómo seremos nosotros para poder identificar de diferentes maneras con esas experiencias y esos eventos cruciales que van a estar encaminados en nuestro ciclo vital, confrontados en el curso de nuestras vidas. Hay una política pública, ¿cierto? Hay una política pública. Esta política pública es actualizada, es la que está vigente. Esta política pública está adoptada en el decreto 681 del 2022 y ella dice que tiene el propósito de garantizar las condiciones necesarias para el envejecimiento saludable y la vivencia de una vejez digna, autónoma, independiente, en igualdad de equidad y no discriminación. Trabaja 6 ejes estratégicos y 25 líneas de acción. En este momento, en conjunto con la Facultad de Derecho, estamos llevando a cabo una investigación sobre la actualización de esta política pública. En la actualización de esta política pública, hasta hoy lo que hemos trabajado, hemos dado cuenta que lo que si les dije ahorita que es la que está vigente, pero hemos dado cuenta que no trabaja enfoque diferencial y que tampoco está trabajada, pensada desde los ODS. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a entregarle un aporte significativo al Estado y vamos a hacer esa actualización de la política pública. Entonces, en la siguiente diapositiva, les muestro cómo lo estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando la actualización y nos convoca 2 procesos fundamentales. Uno, el enfoque diferencial, que garantiza de manera real y efectiva la aplicación y el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, acá nosotros, cuando estamos haciendo toda esta búsqueda de información, empezamos a pensar, la política pública vigente no trabaja el enfoque diferencial. Entonces, nosotros allí dijimos, si esta es la que reconoce y valora todas esas diversidades, capacidades, riesgos, vulnerabilidades que caracterizan el ciclo vital, entonces nosotros lo vamos a hacer inmerso en ella. Entonces, nosotros estamos trabajando con adultos mayores migrantes, adultos mayores en condición de discapacidad, con diferentes orientaciones de género, etnias. Aquí en Bucaramanga particularmente aún hay dos etnias que están viviendo en la parte de Girón, en nuestra zona metropolitana, y estamos trabajando con las ODS. Entonces quisimos unir las ODS que van encaminadas a todo este reconocimiento que la política pública habla. Entonces trabajamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 10 y 16. La 1 es fin de la pobreza. Este fin de la pobreza constituye todo el compromiso que tenemos para terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para el 2030, ¿cierto? En la ODS 2 es lograr seguridad alimentaria y mejora de nutrición. Entonces, necesitamos promover, por ejemplo, lo que dice la ODS es agricultura sostenible y que no haya malnutrición. En la ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. En la 5 es la igualdad de género como derecho fundamental. En la 10 es reducir las desigualdades, los ingresos y las oportunidades entre los países. Y la 16 es promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Entonces nosotros en la investigación quisimos incluirlas
para poder solventar y poderle dar una mejor respuesta a esa política pública para que vaya condensados con los derechos humanos del adulto mayor. Bueno, yo con esto ya culmino. No sé si hay espacio de preguntas, quejas, reclamos, tutelas, derechos de petición, lo que me quieran poner en este momento, y quedo súper atenta a ello. Bueno, profe, pues acá en el chat no veo preguntas. Por Pasé favor, 8 abran sus minutos. micrófonos. Abran sus micrófonos si tienen preguntas para la profesora, que sea este el espacio para que las generemos. Bueno, no sé, no veo manitos tampoco levantados. Hoy están muy apenados. Vean. Ah, sí, ahí está Lady Xiomara. Bueno, nuestra compañera Lady, bien pueda. Bueno, yo, Adelante. profe, más que una pregunta es como una reflexión, todo esto que nos deja pues la cátedra de hoy. Ok. Y el cortometraje, o sea, pues en el momento del cortometraje yo quise que mis compañeros pues ellos opinaran y ahorita después de todo lo hablado, queda uno pensando qué estamos haciendo para desde la empatía y el cuidado lograr integrar al adulto mayor a la sociedad, porque como tú dices, pensamos que el adulto mayor ya no sirve, ya no puede opinar, entonces es un tema que o sea, me le quito el sombrero, profe, porque es un tema bastante delicado en sí y súper chévere que lo esté manejando, pues, para lograr la inclusión de toda de esta población. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, Ladycita. Por la... Sí, dime, bien pueda. Mucho gusto, mi profe Lady, de verdad, o Ladi, como aparece ahí, por estar Como que sí, es compartiendo con Lady. nosotros. Una pregunta, el Estado colombiano como Estado, pues todo lo que usted nos explicó ahora, nos comentó, nos compartió, pues eso suena muy bonito, pero el Estado colombiano sí tiene un compromiso real y aplicado para defender esos deberes y derechos que tenemos con los adultos mayores, que debemos respetar todos, porque pues tristemente hoy en día uno ve cómo hay personas que sacan a sus abuelitos del ancianato solo para ir a cobrar la pensión y vuelven y van y los dejan allá. Entonces, Sí. ¿eso cómo lo puede estar vigilando el Estado? ¿Cómo cuando le dicen a uno que uno tiene un compromiso, así como le dicen a uno de padre, usted tiene una obligación con sus hijos hasta tal edad de que no le debe faltar esto, aquello, y ellos, los abuelitos, cuando ya llegan a esa edad donde nos necesitan, yo tuve una experiencia con mi suegro antes de que se fuera para el otro barrio, muy bonita. Tuve unas situaciones que tal vez todo el mundo no tenga y que tal vez un cuidador de adultos mayores sí. Y para eso hay que, por ahí la compañera que habló hace un momento habló de la empatía y sobre todo del amor, porque sin amor yo creo que uno no sería capaz pues de cuidarlos, porque ellos son unos niños, como cuando uno de papá atendía a sus bebés de mesecitos y esas cosas. Entonces, nuevamente volviendo a la pregunta, ¿el Estado sí está comprometido y sí tiene mecanismos para medir, para verificar que cumplamos esas obligaciones? Pues mire, lo que les estaba diciendo, la política pública vigente es sobre la que se está trabajando. Sí hay mecanismos, por ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado en esta investigación, sí hay mecanismos de cuidado y protección directo con el adulto mayor, sí los hay. Por ejemplo, si van a sacar, voy a ponerlo en términos muy coloquiales, si van a sacar una cita, ellos tienen prioridad. Las filas en los bancos tienen prioridad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. Y al conocer los derechos, debemos hacer uso de ellos. Si yo no conozco hasta dónde yo puedo entrar y hasta dónde yo puedo acceder a ellos, pues yo me quedo con que pues no me dieron la cita, con que no me dejaron entrar y de ahí yo no paso. Lo que nosotros hemos encontrado en toda esta revisión es que sí el Estado los garantiza. De ahí a que se den, pues nos toca a nosotros culturizarnos, educarnos en el tema, entrarnos allí
pero sobre todo entender lo que yo les decía ahorita, que todos somos seres humanos dignos de derechos. Y como seres humanos dignos de derecho, hacemos uso de los mismos. Y eso que tú acabas de decir, yo lo planteé en la cátedra. Nosotros terminamos de alguna manera siendo papás de nuestros papás. Pero, ¿qué tipo de papás vamos a ser de nuestros papás? Ese papá que va y lo saca del centro de atención para ir a cobrar la pensión, o ese tipo de papá, de hijo papá, o de papá hijo, que lo obliga a quedarse encerrado, o que lo obliga a no pensar, o que qué mamera tener que ir a votar con usted. A mí eso no me gusta. Entonces lo que yo les decía, a mí no me gusta, perfecto, no lo hago, pero yo lo acompaño. Entonces es un poco la emulación de ese proceso que vivimos con nuestros hijos. Efectivamente, nosotros vamos a terminar poniéndole pañal a nuestros papás en algún momento, vamos a tener que comprar cremas especiales para sus pieles, porque funcionalmente, en esa partecita que les explicaba de la funcionalidad, se va declinando. Indiscutiblemente no hay, ese es el ciclo de la vida. Entonces lo que se pretende es trabajemos para llegar allí, pensemos cómo lo vamos a hacer, y la empatía no está en el otro, sino la empatía está con nosotros mismos. Cuando yo cambio mi paradigma, cambio mis formas de ser, cambio mis formas de actuar, cambio mis formas de pensar, mis conductas y mis comportamientos, créanme que se me hace mucho más fácil relacionarme con el otro. O sea, en esa medida para mí es mucho más fácil relacionarme con el otro. Cuando estamos criando nuestros hijos, si yo no cambio todo esto que yo acabo de funcionar, yo sigo muy seguramente, voy a repetir el mismo patrón de crianza que me dieron mis papás. Entonces voy a entrar en un confrontamiento con mi hijo adolescente. Entonces yo tengo que cambiar el paradigma para poderme enfrentar al hijo de hoy. Entonces la invitación, Alexander, es esa, es cambiemos nosotros, revisemos qué es lo que nos están ofreciendo para poder acceder a esos derechos. Muy amable, mi teacher. Bueno. Bueno, profe, muchísimas gracias. Creo que pues ya siendo las 3:16, pues podemos dar por finalizada la cátedra del día de hoy. No sin antes, profe, agradecerle de verdad, muy linda esta cátedra. Gracias por abrirnos también el panorama, digámoslo así, en relación, y esto también es algo de crear conciencia, ¿cierto? De que realmente en algún momento de la vida pues vamos a estar en esa posición, y si aún tenemos también familiares que están ya en edad pues avanzada, cómo podemos nosotros ayudar o contribuir para que la vejez o esa edad sea una edad mucho más satisfactoria para ellos, y bueno, estar haciendo presencia y acompañamiento en todo lo que se requiera. Muchísimas gracias. Para cerrar, quiero contarles una cosita chiquita. Hace un mes, una señora de 75 años me dijo lo siguiente, y se los dejo de reflexión para terminar. Se quedó pensando, estábamos conversando, y no, hace un mes no, hace larguito ya, creo que fue para el último capítulo del libro, y se queda pensando, y tenía 75 años, y me dice, es que a mí nadie me acordó que yo iba a ser vieja. Yo me hubiera acordado que iba a ser vieja, no estaría en estas. Entonces, se los dejo de reflexión para repensarnos. Y ella, me hubieran dicho, es que nadie me acordó que yo iba a ser vieja. Yo me hubiera acordado, no estaría en estas. Entonces, nosotros no, cuando nos dimos cuenta tenemos 40, cuando nos dimos cuenta tenemos 50, cuando nos dimos cuenta tenemos 20. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, y espero que haya sido fundamental la cátedra de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Campus Bucaramanga, también por abrirnos también estos espacios. Y bueno, compañeros, estudiantes, profesores, Dios les bendiga y feliz resto de tarde. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Adiós, adiós. Gracias.